Bueno, pueden sentarse. Y la palabra de hoy yo la titulé Sigue creciendo. La palabra la titulé Sigue creciendo. Y creo que pude utilizar muchísimos personajes de la Biblia, de pronto algunos de los jueces, pude utilizar a David, pude utilizar a Moisés, a Saulo, por ejemplo. Sin embargo, quise hacerlo con nuestro Señor Jesús. Sigue creciendo. Y porque quiero hacerlo desde el punto de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, aquel que dio su vida por amor a nosotros a precio de cruz y de sangre. Por eso los invito a que nos enfoquemos en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Que todos nos hablan de ese nacimiento de Jesús, de Juan el Bautista, cómo preparó el camino, ese profeta a quien bautizaba en agua. Vemos el nacimiento, el crecimiento, la infancia de Jesús, sus primeros años, el ministerio, qué pasó justo antes cuando estaba en el desierto, todo este tema con los discípulos. Sin embargo, vemos a través de la Biblia que cada libro nos habla desde una posición diferente. Entonces vemos, por ejemplo, el libro de Mateo, que sí nos presenta a Jesús como el Mesías, como aquel que introdujo el reino de Dios, el reino de los cielos aquí en la tierra. Vemos el libro de Marcos. Sí, Jesús es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, pero también lo presenta como siervo, y es ahí donde nosotros vemos ese famoso versículo, capítulo 10, versículo 45, aún y el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino a servir. Pero ahí no nos habla mucho en este evangelio sobre la infancia, los primeros años de Jesús. Eso lo vemos en el siguiente libro, en Lucas, nacimiento de Jesús, qué pasó cuando él tenía 12 años, el inicio de su ministerio. ¿Qué pasó en su ministerio? Y finalmente, pero no menos importante, tenemos el libro de Juan. Sí, se demuestra a Jesús como el Mesías, pero nos da un plus, un valor agregado, un extra, un diferencial. Y es que ahí nos dice, es el Hijo de Dios, es el Mesías, pero si tú crees en Él vas a tener vida eterna. Sin embargo, como les había dicho, yo quiero hablar hoy de sigue creciendo desde el punto de vista de Jesús, y quiero hacerlo específicamente desde su nacimiento, desde su infancia, sus primeros años, y por eso escojo el libro de Lucas, en donde a mí me demuestra que Jesús no nació sabiéndolo todo. No tenía todas las respuestas. El libro de Lucas, capítulo 2, versículo 39 dice: una vez que los padres de Jesús cumplieron todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y crecía fuerte. Estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Y que vemos aquí que Jesús crecía en estatura, crecía en sabiduría, en conocimiento, en carácter, pero también crecía en obediencia. Y eso lo vemos cuando Jesús tenía 12 años. ¿Qué pasó cuando Jesús tenía 12 años? En Lucas capítulo 2, versículo 51. 41, más atrás. Y dice la Biblia, cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron de regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Y cuenta la Biblia que al inicio sus padres no se dieron cuenta. Pensaron que iba ahí, estaba mezclado entre el resto de los que iban en ese medio de transporte, pero finalmente se dieron cuenta que ahí no iba Jesús. Y claro, como todos padres responsables, amorosos, se preocuparon: mi hijo, ¿dónde está Jesús? Pasaron 3 días, tuvieron que devolverse a los padres. Y dice la Biblia en el versículo 46, 3 días después, por fin lo encontraron. ¿Dónde? Jesús tenía una identidad marcada en el templo, sentado entre quien, no cualquier persona, los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que los oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Pero dice la Biblia que sus papás no sabían qué pensar.
en shock, atónito. Es que eso no es normal para un niño de 2 años. ¿Cómo así? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados, buscándote en todas partes. Y Jesús todo relajado. ¿Por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Y dice la Biblia que sus padres no entendieron lo que Jesús quiso decir con eso. Pero dice la Biblia, y es lo que resalto, luego Jesús regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, pero también dice la Biblia, en el favor de Dios y de toda la gente. Y este es un Jesús de 12 años, pero ¿qué sucedió? Fue avanzando el tiempo, los meses, los años. Jesús ya no tenía 12, Jesús ya no tenía 20, no tenía 25, Jesús ya tenía 30 años. Y yo me imagino 30 años de preparamiento, de fortalecimiento, de aprendizaje, pero 30 años también seguro de duda, de un poco de desespero. ¿Cuándo será mi tiempo? Tengo mi identidad, yo sé quién soy, ¿cuándo lo voy a ejercer? Y luego vino y sucedió algo diferente. Sabemos porque hemos leído la Biblia que listo, Jesús fue bautizado en aguas, pero también en espíritu. Y luego pasó otra cosa diferente, fue enviado al desierto. Marcos, capítulo 1, del versículo del 12 al 14, dice, luego el espíritu lo impulsó a ir al desierto. Ninguna trampa del enemigo, el mismo espíritu de Dios, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Y eso simplemente significa que Dios envía a sus ángeles a cuidar de ti. Cuando tú estás en medio de tu desierto, cuando tú estás en medio de tu tribulación, de tu proceso, de tu prueba, así como Jesús, Dios envía a sus ángeles. Nosotros no oramos, no hablamos directamente con los ángeles, lo aclaro, pero Dios lo manda a cuidarnos ¿de qué? De esos animales salvajes que en tu vida de pronto representan a los pensamientos, personas, lugares, cosas que son piedras de tropiezo que no te dejan avanzar. Tú estás protegido, estás siendo cuidado. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, el por qué está pasando lo que está pasando, estás siendo protegido. Y la única forma, el único que puede quitar ese cerco de protección eres tú mismo. ¿Cómo? Quitando el enfoque de lo importante. No pierdas el enfoque a lo que Dios te llamó a hacer. A esos animales salvajes, esas voces, esos pensamientos, esas personas, esas cosas que tus sentidos están percibiendo. No pierdas el enfoque, esos miedos, esas inseguridades son distractores. Dios envía a sus ángeles a cuidar de ti, así como lo hizo con Jesús mientras estaba en el desierto. Pero ¿qué más vemos en el crecimiento de Jesús? Que justo en ese instante, apenas Jesús salió del desierto, recibió lo que por 30 años venía esperando, la confirmación. Llegó su tiempo, llegó su hora, llegó el precioso momento. Y fue una confirmación que no recibió directamente de parte de Dios. La recibió a través de un instrumento muy poderoso que tenemos aquí en la tierra, nuestra madre. Es confirmación, es guía, es respuesta. Y lo vemos en el libro de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. La boda en Caná. Y al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente. También fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Y la madre de Jesús le dice, nos quedamos sin vino. Y Jesús fue como, ¿y yo qué? ¿Y eso qué? Apreciada mujer, eso no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Lo que Jesús pensaba. Pero ¿qué dijo su mamá? Hizo oídos sordos a esas palabras.
Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Pero como Jesús ya había aprendido de obediencia cuando tenía 12 años, que estaba en la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Y obedeció a su madre una vez más. De pronto para él no era su momento, pero su madre ya lo tenía clarísimo. ¿Y qué pasó? Los sirvientes obedecieron a Jesús. Y vino ¿quién? El maestro de ceremonia, probó el agua que ahora era vino sin saber de dónde provenía. Pero los sirvientes sí lo sabían. Y mandó a llamar al novio. ¿Cómo así? Esto está raro. Usualmente se da el mejor vino al inicio, cuando la gente ya está tomada, ya ha bebido bastante, ha bebido lo suficiente. Se saca uno de menor calidad, no se van a dar cuenta de la diferencia. Pero tú has hecho algo diferente. Has dejado lo mejor para el final. No sé de dónde lo sacaste, no sé por qué lo hiciste, no sé cómo lo hiciste. Pero esto está excelente. Sigamos celebrando. Fue lo que le dijo. Y dice la Biblia en el versículo 11, esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. ¿Y qué me dice esto? Empezó públicamente el ministerio de Jesús. Gracias a su obediencia, esa obediencia que aprendió cuando tenía 12 años. Entonces yo te pregunto a ti, pon en tu mente una escala imaginaria del 1 al 10, respóndete tú mismo en cuánto está tu nivel de obediencia, hacia quién, hacia las personas que tienes como tu autoridad, tus padres, jefes, pastores, líderes, profesores. Del 1 al 10, ¿en cuánto está tu nivel de obediencia? ¿Y por qué esto es importante? Porque sí es cierto que del sacrificio de Jesús, nuevo pacto, el último pacto que Dios hizo con nosotros, sí es cierto, fuimos rescatados, fuimos perdonados, fuimos puestos en una nueva posición de hijos. Y en pocas palabras, ¿qué nos dice la Biblia? Que se nos dice: gobiernen, dominen, multipliquen, administrenlo todo, porque todo está puesto a disposición nuestra. Y sucede, porque puede que a alguno de nosotros Dios le da una capacidad financiera o administrativa extraordinaria como la que le dio a Daniel. Puede que alguno de nosotros, Mari, esa capacidad como la del salmista, adoradora. Y Dios nos usa, y está la unción, y está la gracia, está el respaldo, está la bendición. Puede que de pronto a otros un liderazgo excepcional, liderazgo extraordinario, como el de Moisés. Sin embargo, esa autoridad no puede hacernos sobrepasar la autoridad que Dios nos ha dado aquí en la tierra, y sobre todo nosotros jóvenes, precisamente porque estamos jóvenes. Por eso te pregunto, del 1 al 10, ¿en cuánto está tu nivel de obediencia hacia tus padres, profesores, jefes, pastores? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? 3 nombres, y me encanta que hoy la mayoría sean niños, no porque no me guste tener niñas aquí, sino porque viene una partecita que no sé si las niñas van a entender. 3 nombres: Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Zinedine Zidane. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Repito, Pep Guardiola, más pista, Manchester City; Jürgen Klopp, pista, Liverpool; Zinedine Zidane, ex Real Madrid. Entrenadores, grandes entrenadores, de los mejores a nivel mundial. Solamente Pep Guardiola, cuando era futbolista, 16 títulos entre nacional e internacional. Y estuve buscando ahorita cuántos ha tenido hasta ahora a lo largo de su carrera. 14 en el Barcelona, 7 Bayern Múnich, 17 Manchester City, para un total de 38. Y digo esto porque estaba viendo aquel día en Instagram, me salió un videíto, un reel, y estaban varios técnicos, varios entrenadores de equipos de grandes ligas a nivel mundial. Y estaban en los partidos. Y, ustedes saben, jugando al fútbol, pues la pelota puede salir para cualquier parte. Y en unos momentos la pelota iba hacia esos entrenadores. Y ellos,
con su jeans, sus zapatos limpiecitos, sus chaquetas, con la mano en el bolsillo, relajados, dichosos, realizados. Venía la pelota, pa, 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 relajadísimos. No como hubiese reaccionado una mujer. Yo hubiese sido, ¡ah! Hubiese metido el bolso, la cartera, me hubiese tirado, lo que sea. Estoy segura que me hubiese dado de espalda, que me den la espalda, pero no en la cara la pelota, ¿verdad? Pero ellos no reaccionaron así. ¿Por qué? Porque no están en terreno nuevo, no están en terreno desconocido. Conocen dónde están, no solamente lo conocen, lo dominan. No son entrenadores por su linda cara, por buenas relaciones, por dinero. La dieron toda cuando fueron futbolistas, dieron la milla extra y tuvieron ese diferencial que de pronto no tuvieron los otros futbolistas que no son entrenadores, esas capacidades administrativas, capacidad de liderazgo, capacidad comunicativa, ese enfoque, esa visión, ese desarrollo de esa estrategia. Todo lo tuvieron, los hace diferentes, los hace únicos. Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Zinedine Zidane, como sea que se diga, ¿verdad? ¿Qué te quiero decir con esto? Fue necesario que Jesús viviera 30 años de obediencia a sus padres en posición de hijos. ¿Por qué? Porque entre los 30 y los 33, él ya no iba a ser solamente hijo, iba a ser padre, de pronto no biológico, pero de multitud de naciones. Y vemos lo mismo en su parte de maestro. Lucas capítulo 2, versículo 46 dice: 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndole muchas preguntas. Yo me imagino a Jesús, un niño curioso entre un poco de gente mayor, un poco de viejitos, y esto qué significa, y los libros de Isaías, y por qué pasó esto, y qué es lo otro, y qué dice la Biblia. Todos, no algunos, todos. Y estaba, recordemos, no entre cualquier persona, entre maestros religiosos. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Que vemos aquí un Jesús como aprendiz, pero tuvo que pasar este Jesús como aprendiz para que se cumpliera lo que dice Marcos capítulo 11 versículo 18. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había dicho, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero aquí resalto: pero tenían miedo de Jesús. ¿Por qué? Porque la gente estaba asombrada, realizada, gozosos con su enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Jesús no solamente sabía palabra, no era un buen maestro solamente, era un excelente comunicador, porque es diferente. Los que estuvimos en colegio, universidad sabemos, no todos los maestros saben enseñar. Hay gente que habla y uno queda en las mismas. Sí, sabe qué dijo, no sé, queda en las mismas. Pero ese no era el caso de Jesús. La Biblia nos está diciendo, aprendió. Desde los 12 años él ya sabía leer. Él hacía preguntas, no a cualquiera, a los líderes, a los que mejor sabían, a los que más conocimientos tenían. 30 años para luego ser él el maestro. Que si dio resultado, que si valió la pena. La misma Biblia nos está dando la respuesta. La gente estaba asombrada de su enseñanza. Sabía enseñar, un buen comunicador. Y por eso te pregunto otra vez, del 1 al 10, ¿cómo está tu nivel de obediencia? Porque así como Jesús hoy eres, sí, en este momento eres hijo, pero Dios te ve como padre. Padre de multitudes, Padre de naciones, Padre biológico, pero también Padre espiritual. Ese Padre a quien Dios levanta día tras día tras día para ser ese instrumento, para que los otros no se desvíen ni a izquierda ni a derecha, sino que sigan firmes y enfocados hacia aquello que Dios tiene para cada uno de ellos. Te pregunto cómo está tu obediencia, porque Dios no te ve como estudiante. Tú estás por ahí estudiando, necesito pasar esta materia como sea, paso con 3, necesito 2.8, vamos a estudiar por ese 2.8. Pero Dios está viendo ese maestro de maestros, maestra de maestras. Eres su maestro, eres su maestra.
Dios no espera que todo el tiempo estés en posición de secretario, en posición de coordinador, porque ¿qué dice la Biblia? Dios te ve como cabeza, Dios no te ve como cola, te ve como primero, no como último, como principio, no como seguidor. No eres esa persona que de pronto humanamente estás viendo ahora. Digamos en el contexto empresarial, usted ve como ese gerente, como ese director, vicepresidente, presidente. No eres empleado, eres el empleador. Es como Dios busca verte. ¿Pero qué necesitamos? Obediencia. Y yo te puedo decir, si tú estás seguro de que estás en un lugar aprobado por Dios, esa es tu casa, esa es la universidad, esa es la carrera que Dios tiene para ti, ese es tu trabajo. Entonces no importa lo que estés viendo, no lo vas a entender, muchas veces no lo vas a comprender, pero sigue caminando, porque esa figura de autoridad, figuras de pronto a veces no son tan fáciles, no son como uno quisiera. Por algo están ahí, están preparándote para lo que Dios quiere poner en tus manos. Y a eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice eso. Pero la Biblia también dice, y esto es muy, muy importante, en Lucas capítulo 16 versículos del 10 al 12. Y ojo aquí, porque esta podría ser la respuesta al por qué hay cosas por las que estamos orando desde hace semanas, meses, años y no se ha dado. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán. No está preguntando, él lo está afirmando. No vas a actuar con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les va a confiar las verdaderas riquezas del cielo? Si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿cómo por qué se te debería confiar lo que es tuyo? Dios es omnisciente, es omnipresente. Y eso quiere decir que Dios todo lo sabe. Él está en todas partes. Y Él ve. Si nosotros recogemos el vaso sucio que está ahí en la cafetería, que no sabemos quién lo dejó, Él lo ve. Si lo vamos a recoger o si no lo recogemos. Y si lo recogemos, ¿con qué actitud lo recogemos? Él ve si tú te comportas igual de bien en tu casa, con tus papás, con tus hermanos, así como te comportas cuando vienes a la iglesia, cuando estás en la universidad, con tus profesores, con tu jefe. Él lo ve. ¿Que quieres una empresa? ¿Quieres un emprendimiento? Él ve si tú cuidas los recursos de la empresa donde tú trabajas. Si cuando se te confían una plata, tú estás en la actitud de, bueno, no es mi plata, no importa, si se pierde no pasa nada, eso no es nada para lo que yo facturo, para lo que yo le genero a esta empresa. O Él ve si tu mentalidad es, voy a cuidar esta plata como si fuera mi propia plata, como si saliera de mi propio bolsillo. Él ve qué haces cuando una persona te presta algo y lo dañas. Por ponerles un ejemplo, un colchón inflable. Ay, que necesito este colchón, viene visita, mira, aquí lo tienes, coge y yo te lo presto, aquí está en la caja, empacadito, nuevecito, nada más lo usé 2 veces, intacto. Y viene la persona y lo regresa roto. ¿Cuál va a ser esa actitud? ¿Vas a tomar una posición de tomar esa responsabilidad? Mira, pasó esto, lo siento mucho, yo te pago el arreglo, o en el mejor de los casos te lo doy nuevo, o voy a quedarme callado porque es que de pronto no se da cuenta. Dios lo ve, de pronto la persona no se da cuenta mucho tiempo después y ya no tiene la duda. ¿Será que se rompió con esta persona? ¿Será que se rompió porque era muy viejo? ¿Será que me lo vendieron roto y yo no me di cuenta? Pero Dios es omnisciente, omnipresente. Si no son fieles en las cosas de las otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Y esta respuesta puede ser una respuesta al por qué no se ha cumplido lo que por tanto tiempo hemos pedido. ¿Quiero un ministerio, mi propio ministerio? ¿Cómo va mi servicio aquí en la iglesia?
quiero esta empresa, pero a las 3 de la tarde me quejo, ya me quiero ir, no quiero venir, ¿qué invento para no ir? ¿Cómo hago para que me paguen más haciendo menos? Sé fiel en lo de los otros y se te dará lo tuyo. Recuerda a los futbolistas, la milla extra. Y la prédica se llama, ya se los había dicho, sigue creciendo. Y yo recuerdo, ya para finalizar, el Día del Hombre, cuando lo celebramos acá. Estamos allá en la cafetería, no el Día del Padre, el Día del Hombre. Y estábamos de un lado las mujeres, estábamos del otro lado los hombres. Me acuerdo que entre las mujeres estaba Andrea. Y yo me acuerdo que estaban los hombres y bueno, les dimos su detallito, su dulcecito a los hombres, feliz día. Y estamos las mujeres una por una dándole palabras a los hombres. Gracias por tu fiel servicio, por estar aquí, por esto, por lo otro. Cabeza del hogar, porque han permanecido firmes las cosas de Dios, Y cada persona iba dando sus palabras hermosas. ¿Y qué pasó? Había un hombre, yo no voy a decir quién era, yo no sé por qué estaba pasando ese hombre, pero de todos los hombres, él era el más emocionado escuchando las palabras. No sé si el autoestima le había recibido un golpe, no sé si la estaba pasando mal, pero él estaba gozosísimo escuchando esas palabras. Y él le decía, mira, faltas tú, danos las palabras, mira, faltas tú, danos las palabras, mira, faltas tú. Y él quería, y él escuchaba, y él recibía, amén, me apropio, Y llegó el turno de Andrea. Hombres, todos los días es bueno para cambiar. Autoevalúense, autoanalícense. La gente quedó... La mitad se estaba riendo, la otra quedó en shock. Ese hombre claramente quedó en shock. Y yo le veía la cara y él estaba esperando lo mejor de lo mejor. Yo no sé ya con quién había peleado, qué concepto tiene de los hombres, pero ella es, todos los días son buenos para cambiar. Hoy es un buen día para empezar a cambiar. Autoanalízate, les decía. Y ese hombre en shock, pero es real. Porque crecer no solamente está relacionado con aprender cosas nuevas. Crecer también está relacionado con romper, desarraigarte, arrancar de raíz, cortar aquello que tienes como un hábito, pero que no te está permitiendo avanzar. Hoy tomo a propio ese consejo, Andrea. Autoevalúate, autoanalízate, cambia, ¿verdad? ¿Que será rápido? Pues yo no lo creo. Es algo de todos los días, requiere obediencia, paciencia, fe, determinación, preparación. Recuerda, Jesús duró 30 años de preparación para tan solo 3 años de ministerio. Pero fueron 3 años en donde alimentó a multitudes físicamente y espiritualmente. Fueron 3 años donde sanó enfermos. Fueron 3 años donde expulsó demonios. Fueron 3 años en donde contestó incansables, innumerables preguntas a personas que tenían esa hambre, esa sed espiritual, que estaban desconcertados, no sabían cuál era la realidad y por fin encontraron una luz, tenían preguntas y Él les dio respuestas. Fueron 3 años en donde Él llamó personas, los preparó como discípulos y les dio el mandato que bauticen, expulsen demonios, prediquen las buenas nuevas, no solamente aquí, en todos los rincones de la tierra. ¿Qué te quiero decir con esto? 30 años para tan solo 3 años, que absolutamente valieron la pena. Vale la pena la espera, vale la pena el proceso, cada prueba. Por eso la invitación es, sigue creciendo. Se inventó el reloj, ¿para qué? Para que viéramos la hora. Se inventó la toalla, ¿para qué? Para que secara lo mojado. Se inventó el carro, ¿para qué? Para transportarnos de un punto A a un punto B. ¿Qué te quiero decir con esto? Si eres creado es porque hay una función, hay propósito, hay potencial. Solo debes desarrollarlo. Yo me acordaba de ti cuando escribía esta parte de la prédica. Creo que era el sábado pasado que tú me decías, y pasé esto, y sufrí esto, y viví esto, y no sé esto, y estoy buscando respuestas, no tengo muy claro. Y el domingo pasado yo no pude venir, estaba enferma, pero yo me conecté, y justo cuando me conecté estaba en la prédica no, estaba en la administración a ti, profeta.
Ahí está la respuesta. En caso de que no lo sabes, pregunta. Y mientras recibes una respuesta, lo que sí te puedo decir, si quieres como un por dónde empezar, definitivamente, cómete el rollo. Vamos a comernos el rollo de la palabra. Y tú que eres profeta, comernos el rollo de la palabra. Aprender a escuchar muy finamente la voz del Espíritu Santo. A manejar, a controlar las emociones, porque tienden a ser un poco más sensibles esos profetas, ¿verdad? Pero iniciamos por dónde, comiéndonos el rollo de la palabra. Y si tú lo crees, vamos, cierra tus ojos. Y Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Hoy te damos gracias porque estamos aquí pidiéndote perdón por toda autosuficiencia, por toda independencia. Estamos aquí porque hemos venido a reconocer que tú lo eres todo. Que aunque de pronto no sepamos el cómo, no sepamos el cuándo, no sepamos el porqué de las cosas, hemos venido a decirte que seguimos confiando en ti. Hemos venido a decirte que no importa nuestra edad, así como Jesús queremos seguir creciendo en sabiduría, en obediencia, en carácter, en todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Hoy te damos gracias por cada una de esas figuras de autoridad. Te pedimos perdón si de pronto nos hemos hecho los rebeldes. Te pedimos perdón si los hemos dejado a un lado, creyéndonos más sabios en nuestro propio entendimiento. Hoy venimos con un corazón humillado a reconocer que no es así. Si tú los has puesto, es porque son esos instrumentos que en estos momentos tienen lo necesario, tienen la sabiduría, tienen el conocimiento que nosotros necesitamos aprender para ir cada vez más y acercarnos hacia esa promesa que tú tienes para nosotros. Hoy los bendecimos. Vamos, si tú tienes a tus padres aún contigo, hoy bendecimos a esos padres, a esa mamá, a ese papá. Gracias, porque han estado siempre ahí para nosotros, incluso cuando no han estado ahí. Sabemos que tú has estado presente porque lo hemos aprendido y recordado. Eres omnisciente, omnipresente, todo lo sabes. Tú estás en todas partes. Gracias por nuestra madre, gracias por nuestro padre, gracias por cada consejo que de su boca sale. Hoy los bendecimos, los cubrimos con la sangre de Cristo desde la cabeza hasta la planta de los pies. Declaramos que ningún arma forjada en contra de ellos podrá prosperar, porque si tú con ellos, ¿quién en su contra? Hoy te pedimos que seas tú llenándolos cada vez de más sabiduría, más entendimiento, más inteligencia, para que puedan guiarnos, seguir guiándonos, dándonos los mejores consejos para cumplir lo que tú ya has declarado para nosotros. Aunque sea cosa que ningún ojo ha visto, ninguna mente ha imaginado, ninguna boca ha declarado, son cosas que declaramos hechas están en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero como padres no nos referimos únicamente a los biológicos. Hoy oramos también por esos padres espirituales, por esos líderes, especialmente por esos pastores. Hoy bendecimos la vida de la pastora Yasmina, la vida del pastor Fabián. Hoy declaramos un cerco de protección, así como el que tú pusiste sobre Job, lo declaramos sobre ellos. Por cuanto ellos han sido de tanta bendición para este ministerio, para cada una de las personas que aquí nos congregamos, hoy declaramos triple bendiciones sobre sus vidas. Hay planes de bien y no de mal sobre ellos. Declaramos salud, cancelamos toda enfermedad. Hay riqueza en sus negocios, en sus emprendimientos, en sus trabajos. Bendecimos todo lo que ellos hacen, todo donde ponen las manos, donde sus pies caminan, lugar de bendiciones, por el simple hecho de que están ahí aquellos que te han creído desde el inicio. Gracias te damos por sus vidas, por todo lo que ellos han hecho, porque aunque de pronto nosotros no lo hemos visto, de cierto sabemos, Padre amado, que tú conoces al detalle cada lágrima, cada sacrificio, cada trasnocho, cada cosa que ellos han dejado de hacer porque han creído en tu promesa, porque creyeron en ti cuando tú un día los llamaste como pastores. Y tendrán un hijo que se llamará Esteban y pastorearán a mis ovejas. Y aquí estamos, esas ovejitas, con un corazón agradecido, orando por nuestros padres espirituales, aquellos que han estado tan presentes en nuestras vidas, celebrando con nosotros en los momentos buenos y tristes y aconsejando con nosotros en esos momentos de duelo, en esos momentos de lucha, en esos momentos de desespero, porque siempre han traído una palabra de aliento, porque siempre han traído una palabra sabia, porque siempre han traído un consuelo, porque nunca nos ha faltado un abrazo
ni un regaño, en amor, claro. Así que gracias por la vida de ellos. Hoy te pedimos que seas tú quien nos sigas transformando. Vamos a orar por tu vida, que tu ministerio, ora por tu ministerio, que de pronto ahora es como un llamamiento. Eres su profeta, eres su pastor, eres su evangelista, eres su maestro, su adoradora, salmista, su intercesora. Gracias, Espíritu Santo. Hoy rompemos todo pensamiento de que no podemos, no debemos, porque no sabemos. Escrito está que tú nos has dejado un precioso amigo, el Espíritu Santo, quien nos enseña, quien nos recuerda, quien nos revela, quien nos guía, nos anticipa. Ese abogado defensor. Hoy pedimos que seas tú quien nos ayude a fortalecer cada día nuestra relación contigo, Espíritu Santo. Queremos conocerte. Se rompe toda mentalidad de estancamiento. Ayúdanos a identificar, Espíritu Santo, todo aquello que en estos momentos esté siendo piedra de tropiezo para aquello a lo que tú nos has llamado a hacer, y danos la estrategia para poder romper con eso en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy yo bendigo la vida de todas las personas que nos están viendo a través de YouTube. Bendigo la vida de todas las personas que aquí estamos. Gracias, porque no es un sábado cualquiera, no es un sábado más. Estamos en el mes de junio, mitad del año, pero ciertamente todavía no se ha cumplido ni la mitad de lo que tu Padre tienes para cada uno de nosotros. Así que seguimos orando, seguimos confiando, seguimos caminando, pero también seguimos creciendo hacia lo que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.